Pues ya estamos, yo no sé ni qué día estamos hoy. Bueno, aparte de domingo, que eso sí lo sé, 15, ¿no? Bueno, ya llevamos unos cuantos días de este año nuevo, ¿eh? Y muchas veces uno a lo mejor en el día 1 se propuso cosas, ya estamos en día 15, no me tenéis que contestar, pero hay que preguntarse, ¿cómo van los propósitos? ¿Van igual que en el día 1? Bueno, nunca tenemos que dejar a un lado lo que es realmente bueno para el alma del hombre, ¿no? Porque al final es lo que nos hace prosperar. Las cosas de Dios es lo que hacen prosperar el hombre, ¿no? Las cosas que realmente vienen de parte de Dios, ¿no? Yo quería solamente que comencemos esta reunión con unos versículos que vienen en Josué, que conocemos, que fueron escritos hace mucho tiempo, que Dios se les dio a Josué, unas palabras, pero hasta el día de hoy son cosas que, si el hombre está firme en estas cosas, son promesas de una prosperidad verdadera, ¿no? Que viene del cielo, ¿no? En Josué, en el capítulo 1, unos consejos de parte de Dios a Josué, este hombre que entró en la tierra prometida con el pueblo de Dios, y Dios aquí le da los consejos que todo hombre necesita para su vida, ¿no? Y vamos a leer desde el capítulo 1, en el versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad a la tierra a la cual juré a sus padres que le dará a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, y no te apartas de ella ni a la derecha ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, ¿no? Y vemos aquí que de esforzarnos, de ser valiente, no tiene que ver muchas veces con lo que el hombre hoy en día entiende por esforzarse o ser valiente, ¿no? Muchas veces ser osado o ese tipo de cosas que hoy en día ves en la sociedad, sino no habla de tener una valentía de luchar por lo que es de Dios, por lo que Dios pone en nuestras manos, ¿no? Y dice, esfuérzate, sé muy valiente. Y en 8 otra vez dice, nunca se aparte de ti, se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que en el día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerzas y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo a donde quiera que vayas, ¿no? Pero sí que nos dice dónde el hombre se tiene que esforzar en lo que tiene que ser realmente valiente. El hombre tiene que ser valiente en amar. El hombre tiene que ser valiente en confiar en Dios. El hombre tiene que ser valiente en todas las cosas que realmente, ¿no? Si leemos los proverbios, nos hablan que los que confían en Jehová son los que prosperan. No dice que los que aman a Dios son los que prosperan. Dice los que son no generosos son los que prosperan. Y nos habla de estas cosas, ¿no? Entonces, son metas, son cosas que uno tiene que tener presente. Dios solamente le dice, solamente, ¿no? Que seas valiente. Todo lo demás, ¿no? El hombre tiene que centrar todo su ser en esto, ¿no? Y eso es lo que te va a hacer prosperar. Eso es lo que te va a hacer ir adelante, ¿no? Yo sé que muchas veces en todo eso encontré un proverbio que quiero que también leerlo. Muchas veces en nuestro deseo está ahí, pero en medio de todo eso fallamos muchas veces. En medio de todo eso te vas a ver en situaciones donde pues vas a errar, vas a cometer errores, vas a pecar, vas a verte en situaciones pues que a lo mejor no quieres estar, ¿no? Pero también vamos a ir en Proverbio 28,
y ahí lo dejamos. Yo quiero que es también algo bueno para ahora, en el rato que tenemos de ponernos delante de Dios, de orar, de alabarle, de poder de verdad preparar nuestros corazones, porque como hemos escuchado estos días, no es simplemente huir, ¿no? La palabra, no es huirla de una manera verdadera, de una manera donde le damos el valor, donde queremos que lo que huimos traiga un efecto en nuestra vida, ¿no? Y dije en Proverbio 28, ¿sí? Y lo que estamos diciendo, que seguramente en ese propósito que yo puedo ponerme en mi vida, yo quiero esforzarme, ¿no? Y ser valiente en lo que es de las cosas de Dios y estar realmente solamente preocuparme y ser valiente en estas cosas, ¿no? Pero te digo, por mucho lo que el hombre se propone estas cosas, al final siempre somos hombres y muchas veces fallamos y vamos a pues cometer errores, ¿eh? Pero aquí nos dice en 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas al que confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. Y vemos, ese es un consejo para nuestra vida en ese caminar, ¿no? Que muchas veces, seguramente que, ojalá que no sea muchas veces, pero vamos a cometer errores, vamos a pecar, ¿eh? Pero ahora nos dice, ¿qué vas a hacer cuando fallas? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a encubrir? ¿No? Juan nos dice, al que confesare, también, en primera de Juan, dice, al que va al Señor, él confiesa, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero nos dice claramente que al que encubre sus pecados, que no prosperará, no prosperará. En encubrir muchas veces hay mucho de orgullo, ¿no? Mucho donde no queremos, pero nosotros siempre tenemos que estar que delante del Señor todo está en descubierto, ¿no? Y aquí nos da un consejo también muy importante, ¿no? En todas esas metas, tener cuenta de que de poder realmente ser suficientemente humildes, si se puede decir, y poder ir adelante del Señor y dice, al que alcanza misericordia y el que prospera es el que confiesa, ¿no? y el que se aparta, ¿no? Que en su corazón está no querer tener nada con lo que no es de Dios. En 14 dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas al que endurece su corazón caerá ¿qué? En el mal, ¿no? Entonces, es un poco mi ánimo, ¿no? Poder ahora pues de verdad con un corazón dispuesto, darle la alabanza, la adoración que Dios se merece, que podemos participar de esta gracia, porque es pura gracia, que el hombre puede ser perdonado, es gracias a Cristo, es a su muerte, a su resurrección, que el hombre puede guardar estas cosas en su corazón, que podemos andar en esta gracia, es por pura gracia, ¿eh? Y eso es para agradecerlo, y eso es para alabarle a Dios, eso es para poder realmente abrir nuestro corazón y decir, Señor, sáname, ¿no? Yo quiero ser próspero en tus caminos, no quiero nada con las injusticias, porque dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Ahí no hay nada, ahí no hay fruto, ni hay nada que uno puede gloriarse ni encontrar. Amén. Bueno, buenos días. Cada vez más frío, ¿no? Pero bueno, ¿no? Bueno, pues me alegro de veros a todos, a los chicos, hombres ya, de Lérida, ¿no? Y a los que nos reunimos habitualmente, ¿no? También buenos días y un gusto verlos y vernos juntos y es también una gracia de Dios que podamos, ¿verdad?, tener la libertad en el lugar, en el país donde vivimos, de poder tener nuestras reuniones
no tengamos impedimentos políticos ni ningún de ese tipo de cosas que tuviéramos que hacerlo de otra manera. Aunque en otros países llevan haciéndolo de otra manera, por causa de estos motivos, muchísimos años. Pero bueno, nosotros vivimos aquí, ahora hay que disfrutarlo en lo que podamos, ¿no? Bueno, en el último día que estuvimos hablando, estábamos diciendo que hablábamos de Getsemaní, el huerto de Getsemaní, no en lo que es un huerto y demás, sino que había hay una enseñanza que nos habla la palabra de Dios, y Jesús, que estaba allí en un momento de suma dificultad, porque el siguiente paso tenía que ser arrestado, el siguiente paso tenía que ser juzgado de alguna manera por las autoridades romanas y dar un veredicto y demás, y el siguiente paso ya era, ¿verdad?, entregarse a la muerte por cada uno de nosotros. Y ahí estaba Jesús, pero estaban sus discípulos, sus seguidores, había otros cuantos, 3 que apartó Jesús un poco más cerquita de ellos, y decía, velad, ¿no? Lo sabemos, velad y orad, no os durmáis. Y era un porqué, tenía un porqué, dice, para que no caigáis en tentación. Y hablábamos de qué les hablaba Jesús, qué tentación iban a tener en unos pocos instantes, ¿verdad? Era el abandono, abandonar a Jesús en ese momento de cuando le atraparon y abandonaron. Siguió uno, Pedro, le siguió y a duras penas, como solemos decir, ¿verdad?, con mentira, bueno, lo leemos y el que no lo sabemos, la historia, recordamos cómo fue de lejos, cómo seguía Pedro a Jesús y cómo vivió también ese momento. Son pensamientos, tentaciones que hay que reprender, echar fuera de nosotros, ¿verdad? Pero si nos dormimos, si no velamos, si no oramos, ¿verdad?, ese tipo de situaciones y de pensamientos vienen a nuestra vida, ¿verdad? Y no son provocadas por nadie. Me gustaría que esto se quedara siempre claro entre nosotros. No lo provoca nadie. Las decisiones que yo tomo las tomo yo. Y las consecuencias de mis decisiones las tendré que asumir. Pero nadie me obliga a tomar una decisión u otra. Lo hago porque yo quiero hacerlo. En una debilidad, lo como quieras. Pero lo hago yo. Dice, no, peco porque es que... No, peca porque quiero. ¿Verdad? Suena como un poco... No, si no quiero. Bueno, piénsalo bien. Si no quisiéramos, no lo haríamos. Y buscaríamos en ese momento, ¿verdad?, la oración y el estar velando para salir de la tentación y de esos momentos difíciles, ¿vale? Bueno, pues ahí acabábamos. Y antes vi hablar de cuando los primeros cristianos, los primeros grupos, el primer grupo cristiano, les empezaron a llamar los del camino. ¿Habéis leído esto? Sí, ¿no? Que leemos la Biblia, alguna vez hemos pasado por ahí. Y sobre todo en los Hechos, que es un libro muy interesante del comienzo de la Iglesia, donde vemos cómo Dios utiliza de una manera espectacular y poderosa a los primeros cristianos y demás, pero a los primeros llamaban los del camino, también los fieles, también los cristianos, ¿no? Pero eso fueron distintas etapas, pero lo que se ve eran los del camino. Los del camino, Jesús dijo, yo soy el camino, por tanto dice, son los de Jesús. Dice, estos son los de Jesús y de los que siguen a Jesús, ¿vale? Ese va a ser el tema. Pero quería comentaros antes una experiencia que tuvimos hace unos días del poder de Dios y que de las cosas que vemos y en las situaciones en las que nos vemos involucrados o estamos allí, no hay ninguna casualidad.
todo tiene un control de Dios y no hay nada casual para Dios. Para nosotros es, bueno, pues nos vemos en alguna situación y decimos, uy, qué extraño, está pasando algo extraño, algo diferente y demás. Bueno, hace unos días, un par de días, estábamos en la sala de espera de un hospital. Por cierto, estaba la sala de espera llena de gente y, bueno, esperando a que nos tocara el turno. Y bueno, pues había allí un grupo de gente, no eran compatriotas, no eran del país, y les tocó a ellos primero. No, lo voy a contar lo más rápido posible. Entraron ellos primero, nosotros seguíamos esperando, y cuando salieron, uno de los hombres que salió, empezó a darle gracias a Dios, no en bajo, sino tampoco dando grandes voces, pero sí se le oía perfectamente y todo el mundo lo estábamos oyendo. Gloria a Dios, gracias Señor, gracias, gracias. Y yo decía, bueno, pues son cristianos, son hermanos. Y gloria al Señor. Y bueno, a mí lo que se me ocurrió decirle, hermano, estoy contigo. Oh, hermano, tal. Y el hombre pues tenía una situación que tampoco sabíamos muy bien qué había pasado. Pero bueno, nos llaman para otra sala, nos vamos, pero nos quedamos con una inquietud. Es decir, vamos a ver qué es lo que Dios ha hecho en él, porque nos gustaría saberlo. Y volvimos a donde estaba. Cuando volvimos, estaba ya en otra situación diferente, pero ya estaba arrodillado, con las manos levantadas, llorando, con su mujer y demás, y dándole gracias a Dios de una manera tremenda. Es un testimonio de Cristo real en una situación que es un poco extraña. Dice, bueno, pues los cristianos se manifiestan en la iglesia. Bueno, no solo en la iglesia, a donde pille, a donde nos pille. Y le preguntamos, oye, hermano, dice, ¿qué es lo que ha hecho Dios contigo? Dice, me ha sanado. Le había sanado un cáncer. Y había llegado, su resultado estaba nada, imagínate. El gozo que tenía, la gratitud, el agradecimiento que tenía. Y fue para nosotros algo, ¿verdad?, de testimonio, también de aliento, de decir, bueno, pues Dios siempre está ahí y siempre no para de hacer milagros y de hacer sanidades y demás. Bueno, acabamos orando allí en la sala de espera. Los que estábamos junto con la esposa, resulta que había como 10 cristianos más que no sabíamos ni que eran cristianos y estaban allí. 2 mujeres por un lado, otra familia detrás. Bueno, de repente, pues había un montón de gente cristiana en una sala de espera de un hospital. Y acabamos orando, dándole las gracias a Dios. Los médicos pasaban, las enfermeras pasaban. Bueno, con los ojos cerrados no ves, pero ves, dices, Dios está dando un testimonio de Él mismo, de lo que Él puede hacer. Y bueno, ahí surgió y digo, me gustaría contarlo, ¿verdad? Porque Dios no para de hacer milagros, sanidades. Y en otros casos, lo siguiente, bueno, ese sería el número 1, el número 2 es que puedes estar enfermo y Dios no nos sana, pero le pedimos que nos ayude a pasar esta enfermedad y también lo hace, ¿verdad? Y esas son las cosas de Dios, ¿verdad? A todos nos gustaría esta, pero tenemos la otra, pero por ello, ¿verdad?, ni nos desalentamos, ni dejamos de orar, ni de velar, y no nos adormecemos para no entrar en tentación, el Señor no me oye, y todo este tipo de cosas, ¿vale? Bueno, esa era una experiencia que tuvimos que quería compartir con vosotros. Pero bueno, vamos a ir a la carta a los Hebreos, y en el capítulo 10, versículo 19, porque habla muchas veces del camino, de caminar, y tiene que ver con
con forma de vida muchas veces, ¿no? Y otras veces con un camino, con una dirección de Dios. ¿Eh? Y a veces dice, bueno, pues Cristo es el camino, Él es en el que hay que dirigirse, en Él es en el que hay que caminar y demás, ¿no? Vamos a leer 10, 19, que dice, vale, así que, hermanos, hablan los cristianos, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, lo aclara, podemos entrar en el lugar santísimo claramente con una sola cosa, por una sola manera, por la sangre de Jesucristo. Dice, por el camino nuevo. Y ya nos va dando un punto donde dice que hay un camino nuevo, que puedes decidir o puedo decidir caminar por un camino nuevo o seguir por mi camino, ¿verdad? Ahora, si yo tengo la libertad que Cristo me ha dado, siempre voy a decidir por caminar por el camino nuevo. Si no tengo libertad, aunque tenga voluntad de decidir, no voy a poder decidir hasta que no sea libre. Pero hay un camino nuevo y eso no lo puede quitar nadie. Pero nuevo, y dice que también añade vivo. Dice que Él nos abrió un camino que Él ha abierto, nuevo, a través del velo. Y aquí hace una nota refiriéndose al Antiguo Testamento, ¿verdad? Los que conocemos y leemos la Biblia, se refiere al velo cuando fue rasgado, ¿verdad? Y ahí se abrió el camino nuevo. Esto es de su carne, de su cuerpo. Y teniendo, dice, un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos con un corazón, acerquémonos de verdad. No, dice, cuando nos acercamos a Dios, ya sea personalmente, ya sea en comunión con la Iglesia, como sea, siempre, en cualquiera de los casos, sinceramente. Sinceramente, a la Iglesia y a tener un encuentro, una comunión de oración con Dios, no es como ir al parque, ¿no? O ir al cine. Es algo bastante serio, ¿no? Y dice, sincero, un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Esto tiene que cumplirse. Sincero y con certeza, con fe, la fe que salva, la fe en Jesucristo. Dice, purificando los corazones de mala conciencia. ¿Verdad que esto sería otro tema que sería bueno tratarlo un poco aparte? De mala conciencia. Y lavado los cuerpos, dice, con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza. Firmes, sin fluctuar, sin balancearnos, firmemente, dice, lo que hemos confesado con nuestra boca. Hemos confesado que Jesús es nuestro Señor, el que nos salvó, y que en Él está nuestra esperanza. Pues en esa confesión mantengámonos firmes, esa es nuestra esperanza, ¿vale? Dice, porque fiel es el que lo prometió. Vale, y nos da una característica entre muchas de quién es Dios. Fiel. Fiel es Dios. Y si Dios dice, esto es así, podemos tener la certeza de que Dios va a cumplir todo lo que dice. Cuando encontramos en la palabra de Dios que dice, escrito está, pues todo lo que escrito está, se va a cumplir. Lo queramos, no lo creamos, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, eso ya son, para Dios, esas opiniones no valen. Escrito está y se cumplirá. Pues este párrafo nos dice, acerquémonos, hay un nuevo camino abierto. Y ahí parece que tendría que empezar, bueno, pues un momento, dice, pues qué bien, tengo la oportunidad de una nueva situación. Pues qué curioso que cuando se nos presenta un camino nuevo, otra forma de vida, empieza un conflicto. Un conflicto cuando es predicado el nuevo camino, cuando es predicado un camino de verdad y de santidad, parece que se provoca como una guerra, y una guerra personal en el corazón, yo no sé si lo habéis vivido todos de esta manera, y en el entorno. Y ahora vamos a leer unos cuantos versículos en los Hechos de los Apóstoles,
donde los del camino nuevo era un conflicto. Había como una guerra. Mira, lo nuevo siempre va a traer incertidumbre, pero para eso Dios nos ha dado un regalo, que es la fe. Y no la fe en cualquier cosa, no tengo una corazonada, eso no es fe. Eso es algo que casi estamos deseando que ocurra y parece que va a ocurrir porque yo me lo pienso así. No tiene nada que ver con la fe. Nos ha dado este regalo, la fe, ¿ves? Para que vayamos con certeza. Para que cuando se nos ha presentado el camino nuevo, el camino de vida, no tengamos que tener una lucha que nos vaya a derrotar. Porque el pecado va a tirar para su lado, mi naturaleza va a tirar para un lado. ¿Ves? Pero Dios dice, yo tengo un regalo. Dice que la fe no es de nosotros, sino es algo que Dios nos ha dado. Tengo un regalo para que entres en mi camino nuevo con certeza. Que no tengas un conflicto. Que dice, bienaventurados los que no hallen que lo que tropiezo en Jesús. Jesús, Cristo, es un tropiezo para el mundo. Tú hablas de un camino nuevo, una vida nueva, una vida de moral clara, y es un conflicto. Es como una guerra, una batalla. Es predicar el Evangelio y se mueven las masas, se agitan los corazones, las mentes se alborotan. Pero dice, ¿eso es bueno o malo? Dice, bueno, eso es una realidad. Malo para el que se rebela y huye y se aparta de la verdad, y bueno para el que accede al camino nuevo. Dice, bueno, ¿por dónde está ese camino? ¿Cuál es el lugar? Bueno, ya estamos intuyendo todos, sin más, que es un camino que no tiene que ver nada con algo físico, algo visible. Es una vida diferente. Y esa vida diferente es un camino. Y ese camino es Jesús. Y Él es el que abrió el camino. Y lo abrió por medio de un sacrificio. Dice, qué crueldad, ¿no? Tener que morir a alguien. Mira, hay cosas y leyes y principios de la palabra de Dios que no vamos a entender. Y algunos muy profundos y muy fuertes que chocan contra lo humano, Dios nos lo está haciendo entender, ¿verdad? Mirad, un juez justo, hablamos de Dios en su poder de juzgar. Dice, Dios es un juez, es juez justo y va a juzgar a la humanidad y uno por uno, y a las naciones y a todos los gobernantes que hayan gobernado todas las naciones durante toda la historia de la humanidad. Van a ser juzgados. Un juez justo hace que el que es culpable salga libre. ¿Llamaríamos un juez justo a eso? ¿Cómo lo veis? Juzguen ustedes. Yo creo que no, ¿verdad? Y cuando oímos este tipo de leyes nuevas, este tipo de veredictos de un juez y que se escandaliza a la sociedad, ¿qué ocurre? Dice, eso no es justo, porque ha dejado impune a alguien que debería ser encarcelado o ser condenado. Dice, bueno, pues Dios es un Dios justo, el hombre ha pecado y le perdona. Dice, eso es un conflicto. Dice, ¿cómo puede ser justo si yo soy culpable y me perdona? ¿Verdad? Es este tipo de situaciones que vienen a nosotros que no... bueno, si Dios es justo, el hombre ha pecado, necesita, por justicia, que pague por su pecado. Pero fíjate, ahí entra la justicia y el amor, la misericordia y la compasión de Dios, donde nos provee un Salvador. Nos ha provisto un Salvador. Dice, mira, pues si no hubiera sido por Él, nadie podría salvarse de la condenación eterna. Cosas que el mundo no piensa. Pero cuando el Evangelio abre los ojos, empezamos a decir,
hay una eternidad. Y mi lugar en la eternidad, ¿cómo lo pasaré? ¿A dónde lo pasaré? ¿Ves? Y ahí juega ya la incredulidad, bueno, la rebeldía y todas estas cosas que Dios va a tratar con esto, ¿vale? Porque nos va a convencer de todo ello. Pero qué curioso, ¿no? Cosas que no entendemos tienen un gran valor. Y querer entenderlo todo nos desanima. No entiendo. No hay que preocuparse de no entender todo. Hay que preocuparse de conocer a Dios, de saber quién es, lo que ha hecho por mí. Eso sí que hay que preocuparse. Dice, no, que yo me aburro. Te aburre. ¿Sabes por qué? Lo dije el otro día, porque no conoces a Dios. Porque Dios es aburrido para nada. Tiene un plan de una actividad, pero una actividad en un camino nuevo. ¿Ves? Dios, ¿me aburro? Claro, porque Dios no conoces a Dios, porque Dios no es nada aburrido. Y así muchas cosas más, ¿no? Bueno, tenemos este párrafo dentro de la carta a los Hebreos, en su capítulo y en sus versículos, ¿vale? Donde nos dan una salida, un principio para entrar en este tema. Vamos a los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9 y el versículo 2. Y empezamos a ver el conflicto, ¿no? Los del camino. ...9, versículo 2... Vamos a leer en el 1. Pues espérate que a lo mejor lo he copiado mal. Bueno. Puede que lo haya copiado mal, ¿no? 9.2. Saulo dice que respirando, dice aún amenazas y muerte, dice contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres, sí está, perdón, estaba bien copiado, a fin de que si hallara, si encontrara, dice, hombres o mujeres sin distinción de este camino. Si encontráis a alguien que sigue a Jesús, le doy carta, libertad, para que los arrestes. Y esto era un comienzo, ¿verdad? O sea, los cristianos, el ser o el tener una vida diferente era un conflicto. Un conflicto en ese tiempo cuando se empezaba y lo ha sido de siempre. Y hoy conocemos de que hay como una lucha con el camino nuevo, con la vida nueva, con la vida diferente, con lo que no es políticamente correcto. ¿Creéis que nos interesa a nosotros esa situación? Cuando lo que Dios nos quiere dar es paz con Él. Nos quiere dar esa vida, un estilo de vida, ¿vale? Ahora que somos tan modernos, la sociedad de hoy, que vamos buscando y cambiando de estilo de vida, cada 2-3 años ya tenemos una forma de vida, un estilo de vida, una forma de vestir para ese... un lío. Y el hombre anda por ahí buscando y mezclándose en las cosas, ¿vale? Pero hay una nueva vida, un nuevo camino. Y en este momento dice que se le dieron a este hombre carta, autorización, para que si encontraba cualquiera de los que eran de Jesús y siguieran a Jesús, los trajeran de paseo y de excursión, ¿no?, a Jerusalén. ¿Cómo los trajeron? Presos. Había un conflicto. El nuevo camino estaba causando una lucha en la sociedad, sobre todo en la sociedad religiosa, porque estaban hablando, eran los judíos de la ley de Moisés. Bueno, no vamos a entrar para no despistarnos mucho, ir al grano. Dice, mas yendo, dice, por el camino, ya este es otro camino, no era... Dice, aconteció, dice, que al llegar cerca de Damasco, dice que repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo,
y cayendo a tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús. Yo soy Jesús, y le podía haber dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y a estos que persigues son míos, me siguen a mí. Y vas a tener un problema si tú vas en contra, ¿verdad?, de los que yo he elegido. Y es así. Y a veces parece que el cristianismo es esta minoría de gente muy radical en la forma de adoración, de vida, de forma de hacer las cosas y demás. Pero somos de Cristo, somos de Jesús, y eso tiene que marcar una gran diferencia, ¿verdad? Y eso es por lo que la Iglesia lucha, porque que se vea la gran diferencia, porque es la ayuda. Dice: mira, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, claro, si eso no se ajusta bien, ¿verdad? Y eso está dentro del camino nuevo, y la santidad y todo tienen que ver con vida, con la vida de Dios. Entonces no podemos no debemos, poder mezclar nuestras cosas. Luego entraremos en la segunda carta a los Corintios, el versículo que nos lo sabemos de memoria, ¿no? Los que están en Cristo, nuevas, ¿ves? Nueva criatura. Lo nuevo, el nuevo camino, la nueva dirección, la nueva forma de creer. No queremos ver, no por querer de querer, sino no nos gustaría ver, porque es un fracaso, es fracasar en la fe y en la creencia, de gente que cree, personas que creen, pero sin arrepentirse, porque eso no lleva a ningún lado, es fracasar. Y continuar una vida de fe procesando la esperanza. Esta es mi esperanza, ¿verdad? Y fracasar en eso. ¿Y fracasar por qué? Por falta de arrepentimiento. Mira, de las situaciones difíciles un cristiano salimos como arrepintiéndonos. Y para arrepentirnos necesitamos un paso previo, que es reconocer de que eso es así y de que querer soltarlo. Dios nos da todos los pasos, pero si no los seguimos, no llegamos, ¿verdad?, al premio, al perdón. Saltarnos las cosas nunca ha ayudado. Nos hemos quedado por el camino, siempre a medias. Y un cristiano de verdad que se lo propone, vive en una forma muy diferente. Luchamos por eso, ¿verdad? Mezclar las cosas. Estoy conforme con tener cosas de cuando no conocía a Dios. Yo creo que con el tiempo y cuando vas madurando, eso molesta. Personalmente debe de molestarnos. Si estamos tranquilos viviendo con ese, no vamos a poder seguir conociendo de verdad a Dios. Tenemos esta referencia, pero vamos al capítulo 19, un poco más adelante, y en el versículo 9. Ahora, digo que había una guerra. Dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo. Ahora, ¿qué pasaba? La manifestación de esa lucha. Maldiciendo. Dice: el camino delante de la multitud. Dice: se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Dice: discutiendo cada día en la escuela de uno que se llamaba Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que
habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo y bueno, lo que comentábamos antes del comienzo de la iglesia y demás. Pero ves, este conflicto, ¿qué llevaba a la gente a maldecir? O sea, es tal choque que viene a nuestra vida, ¿verdad? Que unos quieren huir, el otros maldicen, los otros rechazan, el no sé qué, pero los que se paran, ven el acceso, ven el cómo entrar a la nueva vida, al nuevo camino. Ven cómo Jesús verdaderamente es el que ayuda, el que salva y el que tiene la provisión. ¿Vale? Bueno, uno más. En el mismo capítulo, pero en el versículo 23. Y esto todo estaba en la misma ciudad, en Éfeso. En el 23 dice que hubo por aquel tiempo un disturbio. Otra vez. Otro disturbio. Dice un disturbio, y no pequeño. ¿Acerca de lo qué? Del camino, ¿verdad? Acerca del camino, acerca de la verdad, acerca de Jesús. Había un conflicto, ¿verdad? Digo, yo tengo un conflicto con Jesús. El Evangelio me crea un conflicto. He mirado bien, estoy oyendo bien. Mira, una de las cosas que el otro día decíamos, porque estábamos leyéndola, que mirar cómo oís. ¿Habéis leído alguna vez este versículo que le decía Jesús? Mirar cómo oís. Y todos estábamos oyendo lo mismo, pero seguramente no todos oímos de la misma manera. Dice, pues entonces, ¿cuál es la forma y la fórmula, ¿no?, de poder oír y que todo esto sea fácil y entre? Bueno, pues es algo que cada uno personalmente se tiene que proponer. Dios no mira los grupos, que sí, porque la iglesia es un cuerpo, un grupo. Dios mira uno por uno, tiene esa capacidad sobrenatural, que mira todo a la vez, individual, grupal, nacional, continental y mundial. Y no solo en la Tierra, sino todo el universo, lo que vemos y lo que todavía no se ha visto, ¿ves?, está bajo la supervisión del Dios que lo creó. Y eso es, ahí no nos llega a la mente, ahí nos llega la fe. Hasta ahí. Podemos traspasar el universo sin problema, sabiendo lo que estoy diciendo, por la fe. Y sabemos que el Señor está en la eternidad. Dice que en la eternidad, no sabemos, en la eternidad, dice que Dios hizo una bóveda. ¿Lo habéis leído? Es el principio. Yo es que me gusta mucho porque es Génesis, y lo digo muchas veces, que es el libro que más me gusta. Y ahí hizo una bóveda, ¿verdad?, en la eternidad. Y dentro de la eternidad, de esa bóveda, creó un mundo, un universo tremendo, que no hemos llegado ni a descubrir. Y estamos en un planeta que dentro de ese universo es como un garbancito. Y ahí estamos todos, ¿verdad? Y ahí estamos todos. Y ese es el planeta, el lugar de la creación del hombre. Uf, y ahí empieza, ¿verdad?, una historia, y no es la historia interminable. ¿Os acordáis de esa película, no? Es la historia que va a terminar. Y va a tener un punto final y luego una eternidad, de verdad. Que luego ya podemos decir, esto ya es interminable. Pero en lo que vivimos tiene un fin. Estamos en el momento de arreglar las cosas con Dios, de tener una vida cristiana ya no mejorada, porque eso también trae confusión, ¿verdad?, sino nueva. Entonces dice, bueno, ¿qué diferencia entre nuevo y renovado? Mucha. Y eso hay que mirarlo no solo en el diccionario de la Real Academia Española, sino bíblicamente.
¿Qué idea nos transmite lo nuevo de Dios? Cuando Dios dice, he hecho algo nuevo. Algo que viene solo del reciente. Algo que trae vida, algo que trae... Eso es lo nuevo. ¿Ves? Bueno, una vez más, disturbio no pequeño acerca del camino, dice, porque un platero, fijaros el conflicto, aquí vea, está un interés de negocio, de dinero, dice, porque un platero llamado Demetrio, dice que hacía de plata templecillos de Diana, de la diosa Diana, dice, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, dice, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio, dice, obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís, dice, que este Pablo, dice, no solamente en Éfeso, sino que en casi toda Asia, dice que ha apartado a muchas gentes con persuasión, convenciéndoles, dice, diciendo que no son dioses los que hacemos con las manos. Bueno, estaba proclamando una gran verdad, que ahora ya nosotros entendemos también, de que los dioses hechos a mano no son dioses, son estatuas, que no tienen ni poder, ni ven, ni oyen, ni entienden. Pero había, fíjate, un conflicto ya económico. Alguien que hizo una huelga, y cuando hace la huelga ahora, en la actualidad, que dice los del gremio, ha habido ahora el gremio de los transportistas, y se han manifestado. Bueno, pues de alguna manera la manifestación de los transportistas es contra el gobierno, por otros motivos, pero el motivo de ahora era contra Pablo, que se les acababa el negocio, que el engaño donde estaban sacando su dinerillo, ¿verdad?, estaba menguando, estaban entrando en crisis. Dice, pues no, que vengan a esta época, sí, hay crisis. Y tenían un gran conflicto, no pequeño, porque hablaba de algo diferente. Dios no es esto, Dios es la verdad, y bueno, y todo lo que conocemos como el Evangelio. Les hablaba con contundencia de estas cosas. Y claro, Dios obraba, la gente se entregaba a Cristo, se dejaban de vender cosas que traían, bueno, pues un dinero. Fijaros hasta qué punto el camino nuevo afecta a cualquier situación de la vida. Algunos para mal y entran en un conflicto, pero para los que entramos en la verdad es la paz con Dios, ¿vale? El camino nuevo, el bueno, es bueno. Es la necesidad que tienen las personas, que tenemos, ¿vale? Vamos a continuar al capítulo 22 y en el versículo 4. Ahora dice, perseguía yo, vuelve a contar su testimonio, este camino, y veis que lo tenemos escrito con mayúsculas, está hablando de lo mismo. ¿Hasta qué? Fijaros, no es una broma, hasta la muerte, hasta la muerte. Dice, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, dice, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quien también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos, ya lo habíamos leído, a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados, castigos, presos, conflicto aquí, conflicto allá. Bienaventurados los que no hallen tropiezo en Jesús, los que no hallen un estorbo en el Salvador, ¿verdad? Hay cosas que por la degradación, no del sí porque sí, de la propia degradación humana, se van perdiendo y tomando una forma muy fea, muy difícil, y tiene que ver todo con Jesús. Por causa de la degradación de los hombres, la palabra Cristo, la palabra nueva vida, la palabra evangelio, cada vez va siendo
algo tremendamente conflictivo. Personalmente, como a las personas cada uno de los que lo escuchamos, y en la sociedad. Mirad, desde cuando Adán y Eva desobedecieron y pecaron, ellos cayeron de la posición en la que ellos estaban con Dios, ¿vale? Pero no solo eso, sino que Dios les dio señorío sobre todo lo que habían creado, sabemos, ¿no? Pusieron nombres, todo obedecía a Adán, todo, y así era. En la caída de Adán, dice, no solo cayó él, sino toda la creación fue arrastrada. Y por eso sabemos, porque leemos, que dice que la naturaleza, la creación, gime de dolor por la redención. ¿Por qué? Porque fue arrastrada con el pecado del hombre, porque al hombre lo puso como Señor. Lo que es la naturaleza, los animales y todo esto, no se movían las cosas como se mueven ahora. Acerquémonos a un león, entremos en el océano, por el Pacífico, a donde los tiburones. Cuidado, o entras con una jaula de esas. La cuestión, todo cambió, hubo un cambio muy, muy radical. En una mentalidad actual creemos que siempre ha sido así, no es verdad. ¿Sabes por qué? Porque no has leído la Biblia, y si la has leído no te la has creído, y no has profundizado, no has preguntado, no has estado donde había maestros enseñando. Entonces crees que las cosas de ahora han sido así siempre, no es verdad. Dios maldijo a la serpiente, ¿sí o no? ¿Y qué le dijo? Dice, te arrastrarás, siempre. Y nosotros conocemos a la serpiente como ¿qué? ¿Cómo anda? ¿Cómo se mueve la serpiente? Arrastrándose, ¿no? Y creemos que siempre ha sido así. Pues eso fue una maldición. ¿Cómo se movía la serpiente antes de la maldición? Piénsalo. Pero fue una maldición. No sabemos. Tampoco es algo que nos vaya a salvar. Pero ves, son cosas que están aquí. O sea, ¿Dios es aburrido? Para nada. Yo me aburro porque me duermo espiritualmente. Bueno, porque saltamos a otro tema. En el mismo capítulo 14, 24, en el versículo 14, 22, 14, no, 24, 14, perdón. Y voy terminando esta sección, vale. Dice, pero esto te confieso. Dice que según el camino, dice que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos, creyendo, confiando, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan. Dice de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto, dice, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. El camino, debemos luchar contra el camino, es una gracia que se nos ha sido concedido. Dios ha provisto salvación. Jesús dijo del mismo muchas cosas, pero una de estas era lo que hoy tratamos. Soy el camino. Estilo de vida, forma de vida, ¿verdad? No forma de moda, ni de música, ni de, no lo sé, una vida de santidad, que no debemos dejar de predicar y de vivir, por supuesto, ¿vale? Porque ese es lo que nos ofrece la vida de Dios. Nuevo. ¿Quién no quiere algo nuevo? ¿Verdad? Cuando nos regalan algo que decimos, oh, a mí no me regales nada, decimos, no, oh, qué guapo, tengo algo nuevo. Hay una ilusión, es la misma ilusión que estamos viendo que se produce cuando se habla del camino nuevo.
Por lo visto no. Conflictos, riñas, maldiciones, presos, arrestos. Pero esa es la realidad. El hombre está tan abajo, cada vez más abajo. La confusión hoy actualmente en el mundo es profunda, es muy fuerte. Nadie sabe por qué ahora unos están en guerra, otros están no sé qué. Hay una confusión tremenda. Pero ese es el momento donde aparecerá, ¿verdad?, el Señor y el Anticristo. Cuando el mundo está tan confundido, es el momento donde vendrá, ¿verdad? Uno que les diga, soluciones tengo, paz tengo lo que buscáis. Y el mundo estará preparado en su mente y en su cuerpo, ¡pum!, y le seguirán. Pero el Señor, ¿verdad?, es el que manda y el que va a vencer una vez más en todas las cosas. ¿Vale? Bueno, lo leéis porque lo tenemos ahí. El nuevo camino incluye. Luego sí, bueno, el nuevo camino incluye, yo he apuntado dos cosas. Un mensaje de Jesucristo. Eso es relativamente, se puede hacer. Conocemos personas que no son cristianas y conocen el mensaje de Jesús perfectamente. ¿Puede ser esto? ¿Habéis visto a alguien? Lo conocen y pueden hasta predicar de Jesús sin problema. Pero falta una cosa. Un determinado, que ya lo hemos dicho, estilo de vida. Esto es un nuevo camino. Una vida que nos lleva a una meta y a un premio. Al premio, ¿verdad?, de la salvación. Nos encontramos en el tiempo que Dios tenía previsto que tú y yo naciéramos. Unos en el más adelante, otros un poco más atrás, pero este es nuestro tiempo. Y el camino nuevo existe hoy por hoy, está igual de vivo que en el principio. Convulsión en el mundo, cada vez más. Confusión, cada vez más. Ahora la gente tiene en su mente tiene una estructura muy oscura, muy oscura. Pero el camino es el mismo. Cristo es nuestra luz para continuar, ¿vale? Bueno, tenemos esto, podéis seguir mirando y bueno, es parte del alimento de la palabra de Dios. Habíamos comentado acerca de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, todo el que está en Cristo es una nueva criatura, ahí aparece otra vez lo nuevo, dice que lo viejo pasó, todas las cosas son hechas nuevas, y esto hay que pensarlo bien, de verdad, pensarlo bien, quedarnos con cosas, tener una vida muy mezclada y decir, acostumbrarnos a eso y decir, bueno, esto también vale. Mira, a ver, si no avanzamos no vale. Si Dios no está de acuerdo no vale. Si no lo encuentro en la Biblia no vale. Y ahora la pregunta sería, ¿me quiero despojar de eso? Si hago un resumen y un autoexamen, empiezo a ver cosas. Las veo porque quiero ver, porque el Espíritu Santo me ayuda a verlas. Y digo, esa es. Y ahí hay que ir a por ello. ¿Vale? Bueno, conocemos ese versículo y es para meditar bien en ello y demás. Vale. Leemos el último versículo y termino. Habla de la obra que Dios comienza en nosotros con relación con lo que estamos hablando. Filipenses capítulo 1, y ya sabéis por dónde vamos a ir seguramente. Capítulo 1 de la carta a los Filipenses. Efesios, Filipenses. Voy a leer en el versículo 3, el que toca este punto que he hablado es el 6, pero vamos hasta el 8, rápido. 3, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. O sea, oraba por ellos, por este grupo. Dice, siempre en todas mis oraciones,
rogando con gozo por todos vosotros. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Era una oración que él era continua. Dice, estando, dice, persuadido de esto, versículo 6, este no lo sabemos bien, persuadido, convencido de esto, dice, que el que comenzó en vosotros una obra, pero aquí tiene un adjetivo, buena. Y cuando habla la Biblia de algo bueno, la palabra bueno tiene una idea un poco diferente, bastante diferente, profunda, que tiene que ver con cosas espirituales. El libro en Génesis empieza a hablar, a relatarnos Moisés de cómo la creación, y dice, y esto Dios lo vio bueno. Esta palabra en hebreo, yo lo entiendo, no conozco el idioma, pero es a tener en cuenta la palabra top. Y si tienes que usar traducciones para mirar alguna cosa, verás T-O-B, top. Y ahí nos dice la idea de lo que cuando Dios dice esto es bueno. Esto tiene un propósito, dice. Cuando dice Dios esto es bueno, está diciendo Dios lo mismo que esto tiene un propósito y tiene un final. Y tiene un final en la eternidad. ¿Por qué? Porque es bueno. Y lo que es bueno tiene propósito y destino. Y no cualquier destino. ¿Vale? Entonces dice una obra que tiene un buen propósito y un destino final. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando el Señor venga por su iglesia, hasta ese mismo día que la iglesia sea llevada con Él, dice, habrá un continua actividad del Espíritu Santo en el que le deje actuar, continuo. Y dice perfección, quiere decir que no es una chapuza, como a veces nosotros hacemos nuestra propia obra dentro de nosotros y luego nos la creemos, ¿vale? Por eso dice, no os engañéis a vosotros mismos, no la creemos. Entonces hay que andar en el Espíritu para que esto no nos ocurra. La perfección tiene que ver con terminación, completar. Dice, va a completar para todo aquel que tenga su corazón en que esto ocurra hasta el día que sea llevado o muera en Cristo. Eso forma parte de es una promesa. Ahora, la pregunta, como otra vez, ¿cuál es la pregunta? ¿Este es mi objetivo? Hay muchos objetivos, pero este es bastante fundamental, de fundamento, para que no se nos caiga la casa. Este es nuestro objetivo, de que se complete la buena obra de propósito y de terminación en la gloria de Dios. Si es este, caminamos bien. Si no, hay que arrepentirse. Yo soy cristiano, me voy a arrepentir todos los días. ¿Estáis conmigo en esto? ¿Hay algo que arrepentirnos de todos los días? Yo creo que sí. Y agachar la cabeza y arrepentirnos y arrepentirnos y arrepentirnos. No es malo. Toda iglesia que sustituya o quite esta palabra, no solo por la palabra, sino el hecho del arrepentimiento, hace que los demás que escuchan se pierdan. Provoca eso. Porque les hace creer que todo va bien y no hay nada de que arrepentirse porque ya el Señor te salvó y tu salvación no tiene ningún problema, que te salvarás igual. Esto es peligroso. Su obra es suya y la terminará Él. Completar la buena obra, este es mi objetivo. Por eso hablaba eso. Han pasado 15 días y creo haber oído, no sé quién, no pasa nada. Dice que los propósitos esos que nos marcamos dice, ya no queda ni uno. Yo lo he oído ahora, ni uno. Y otro ha dicho, eso no está, y está mintiendo.
Hermanos, no se funciona así en el camino nuevo. Los propósitos, los objetivos son para cumplirlos. Por el bien nuestro, ¿vale? Por el propio bien. ¿Tienes conflicto con el camino nuevo? Solo hay que rendirse. No te ves siendo cristiano el que no lo es. Uf, qué vergüenza decir que soy cristiano. Vergüenza vivir como vivíamos en pecado. Eso sí que es vergonzoso. A los ojos del mundo eres un héroe, ¿no? Pero a los ojos de Dios, que es el que va a juzgar el final de nuestras vidas, es vergonzoso. Adelante, ánimo, al camino nuevo está vivo y eficaz, ¿vale? Y eficaz. Pues por mi parte, hasta aquí. ¿Oramos? ¿Sí? Señor, por la fe que nos has regalado, podemos ver, Señor, cómo se ha movido, Señor, tu mensaje desde que comenzaron los primeros discípulos y los apóstoles a extender el camino, Señor, la salvación por el mundo. Señor, te agradecemos de que no haya sido para cada uno de nosotros los que te hemos creído haya sido un conflicto. Y ahora estamos firmemente convencidos de que es la mejor bendición que podamos haber recibido de ti. Puede que parezca, Señor, que andamos en contracorriente, y no parece, es que andamos. Y tú nos das la fuerza y el poder y el ánimo y las ganas de que tu obra culmine, se perfeccione como tú dices. Y esa es, Señor, el objetivo, que no debe ser un objetivo de año y perderse por el camino, sino desde que nacemos de nuevo hasta que vayamos contigo, Señor. Hacemos esta confesión, proclamamos, Señor, tu nombre, tu poder. Yo puedo decir, Señor, sí, y en mi corazón es no, y eso es lo que tú vas a ver. Entonces necesito, Señor, arrepentirme, Señor, y que mi vida coincida completamente con lo que habla mi boca. Danos fuerza, Señor. Tú tienes un lugar para que podamos iluminar a todo el que entra, a todo el que vive con nosotros, porque somos tu iglesia, Señor, y tenemos la luz del Espíritu Santo en nosotros, y necesitamos, Señor, que esa luz, Señor, resplandezca, y la manera es andando en tu Espíritu, menguando y poniéndonos detrás de tu gloria. Proclamamos tu gloria, y todo lo que hay es tuyo. Gracias por todo, por todos los hermanos y todos los que nos reunimos aquí, Señor. Por la obra en general, por los matrimonios, Señor, por las nuevas jóvenes, por los niños que tú nos bendices con ellos. Gracias por todo, Señor. Amén. Oh, Dios. Que no se desvíe